Muy buenos días, mi nombre es Camilo Andrés Forero Martínez del grupo número 7 y voy a entrevistar al coordinador Jaime Martínez al responder a unas preguntas. Entonces, profesor, la primera pregunta es, ¿cuáles son las diferencias que encuentran en los dos estatutos docentes vigentes? Bien, buenos días, mi nombre es Jaime Martín, soy el coordinador de la institución educativa diversificada. Pues básicamente la diferencia que existe, y hay varias, pero la mayor diferencia que existe dentro del decreto 2277 del 79 y la del 1278 es que para ingresar a la carrera docente ahora se debe presentar un examen de ingreso, es decir, se hace por concurso de méritos. Anteriormente, pues los docentes nombrados por el 2277 entraban de otra forma y la cuestión contractual se hacía de manera distinta. Es decir, que la principal diferencia en esos dos estatutos es que para ingresar a la carrera docente hay que hacerlo por méritos. La otra diferencia es que los docentes del decreto 2277 no se someten a evaluación de desempeño, mientras que los docentes del decreto 1278 sí tienen que regirse por una evaluación de desempeño anual. Y también la forma de ascender en el escalafón es distinta, mientras que en el 2277 se hacía a través de tiempo y de mejoramiento académico. En el 1278 hay que hacerlo también por concurso, es decir, que resulta más difícil ascender en el 1278 que en el 2277. Ok, profe, muchísimas gracias. La segunda pregunta, ¿qué factores considera implican para el maestro estar vinculados a cada uno de los dos estatutos? Pues los factores que implican en cada uno de ellos, digamos que la estabilidad laboral que se da en los dos, pues es la misma, aunque el 1278 depende de la evaluación de desempeño. Si tiene dos evaluaciones de desempeño consecutivas abajo de 60 puntos, pues lo pueden hasta desvincular del magisterio, mientras que en el 2277 no tiene ese problema. La otra gran cuestión que existe, como ya lo mencioné, pues es la parte de la evaluación, ¿no? Y eso hace que pronto exista mayor compromiso por parte de los docentes que son sometidos a evaluación, y los del otro estatuto pues no les preocupa esa partecita. Gracias, profe. La tercera pregunta, ¿considera que existe equidad en los sistemas evaluativos que se realizan a los maestros desde los dos estatutos? Justifique su respuesta. No hay equidad, empezando porque, como ya lo mencioné en algunas de las preguntas anteriores, no se evalúan a los docentes del decreto 2277, mientras que los del 1278 sí se evalúan, es decir, que no existe esa equidad. Desafortunadamente, pues esa evaluación, en vez de ser formativa, en algunos casos se convierte en punitiva, es decir, que las personas que evalúan, pues esas, digamos, por decirlo coloquialmente, se convierte como en una cuestión amenazante, más no en una cuestión que realmente forme al profesor y que le estén diciendo en qué tiene que ir mejorando cada vez que se asume ese tipo de evaluaciones y cada vez que el docente se pone un punto dentro del formulario dispuesto para ello. Entonces no existe una equidad. ¿Por qué? Porque si yo soy un docente del decreto 2277, pues me da la misma estar haciendo unas prácticas pedagógicas iguales y de pronto no tengo esa innovación. No sucede en todos los casos, hay docentes del 2277 también muy comprometidos. Digamos que no tienen esa presión, pero el 278 sí constantemente está la presión de la evaluación, tiene que estar afrontando algunas evidencias que en algunos casos pues terminan siendo algunas verídicas, otras no tanto. Es decir, que no es objetiva esa evaluación. Ok, profe. Y la última pregunta, ¿considera que hay diferencia en condiciones económicas, estabilidad laboral, en oportunidad de formación entre los docentes pertenecientes al sector público y el sector privado? Sí, desafortunadamente en el sector privado y en el sector público la diferencia es abismal, no solamente en términos de recursos, ¿cierto?, para la prestación del servicio educativo, sino también dentro de la parte contractual.
Usualmente en la parte o en el sector privado, pues el docente está supeditado a un contrato usualmente de 10 meses, ¿sí? Y no tiene como que la garantía de que al año siguiente lo vuelva a contratar el colegio donde trabaja, mientras que en el sector oficial la cuestión es distinta porque ya sí existe una garantía laboral una vez lo nombran. Depende obviamente, como lo mencioné, de la evaluación, pero pues se tiene la certeza que se continúa. Eso le permite pues a nivel económico pues disponer de unos recursos y darse de pronto una vida mejor, que no sucede de pronto en un colegio privado, aunque los colegios privados de renombre pues sí se preocupan por la capacitación de los maestros, pero pues allí el profesor tiene que manejar una segunda lengua, el profesor tiene que también estar constantemente innovando, capacitándose pues para ser competente y poder estar, digamos que, a la vanguardia de lo que exigen esos colegios. Hay una diferencia grande ahí, de ahí que la mayoría de los profesores pues quieren formar parte del sistema estatal, pero desafortunadamente pues eso ha ido surtiendo un efecto piramidal, es decir que si hablamos de hace 15, 20 años atrás, era muy fácil vincularse, pero hoy en día se ha ido cerrando esa brecha y los concursos cada vez ofrecen menos vacantes. Muy seguramente de aquí a unos 10 años, pues casi que todo estaría lleno en términos de plazas laborales, pero se vendría a generar, digamos que esa forma de contratar a los maestros con una diferencia de plazas grande de aquí a 15, 20 años, porque ahorita la población que está entrando al magisterio es muy joven, así como uno encuentra docentes que tienen 69 años que pertenecen al decreto 2277, también es fácil encontrar maestros de 23, 24 años que acaban de salir de las universidades. Es decir, que tenemos un amplio margen de edades dentro del decreto 278, mientras que en la parte privada sí la cuestión es diferente, ¿no? Usualmente hay estudiantes que están finalizando su carrera, hay estudiantes o profesores que acaban de egresar y pues necesitan trabajar porque, bueno, algunos hacen créditos en el ICETEX, otros de pronto contrajeron alguna deuda para poder estudiar, pero en términos laborales o contractuales sí la diferencia es abismal en esos términos. Y ya para finalizar la respuesta, pues los docentes del decreto 278 en este momento pues la remuneración sí es mejor que la de los del 2277. Entonces podemos hablar que en la categoría 14, que es la máxima categoría del 2277, pues el salario está como más o menos rondando los 5.800.000, mientras que si miramos un docente que esté en una categoría como la 3D, que es la última, está devengando alrededor de 8.300.000. Ahí está la diferencia, pero pues es que le ha tocado hacerse una maestría, le ha tocado presentar unos concursos y digamos que ahí sí estaríamos siendo justos. Pero la parte de la evaluación como tal que se le hace a los maestros del 278 sí es algo que debería pues repensarse para que realmente fuera objetiva y tuviéramos una calidad de la educación buena, que es lo que se busca con este tipo de estatutos. Listo, profesor, muchas gracias por la entrevista y muy interesantes sus respuestas. Muy buenas tardes, estamos con la entrevista para los escalafones docente. Me encuentro con profe Cristian Pineda Pérez. Listo, profe Cristian. La encuesta va a constar de 4 preguntas basadas en el decreto 2277 de 1979 y el 1278 del 2002. Entonces, como primera pregunta, ¿cuáles considera que son las principales diferencias que se encuentran entre estos dos decretos? Bueno, una de las principales diferencias es una de la posibilidad de acceso que se tiene al Ministerio de Educación para poder acceder al empleo, al trabajo como tal, ¿sí? Dos, es la diferenciación que hay en la parte salarial y la ubicación de los escalafones. A nosotros en el 1278 nos ubicamos de una forma distinta dependiendo del nivel educativo y profesional que uno tiene. Entonces, es un poco más fácil acceder a un ascenso que en el 2279, aunque tenía un mejor pago de ellos en el 2279. Ok. La siguiente es, ¿qué factores considera que implican para un maestro perteneciente o vinculado a cada uno de los estatutos? Es decir, estatuto público y estatuto privado. Bueno, en el público no tiene un poco más de poder versus al horario, ¿sí?
La hora cátedra, la hora efectiva de clase es un poco más corta que en el privado, que en el público tiene más o menos 6 horas clase como máximo, y tiene 2 horas de planeación en casa o en otro lugar. En el privado tiene que estar delimitado por lo que diga la institución educativa, si son 8 horas, 7 horas, 9 horas de clase, como se llama en los colegios, y incluidos en algunos los sábados. Es decir, Entonces, el docente en la institución, en el estatuto privado, se rige a lo que a la la institución norma le diga. institucional, Es decir, si exacto. le Y dice 10 está horas, son 10 está más horas. regido hacia la parte del Ministerio del Trabajo, que hacia la parte de lo que es la parte educativa, ¿sí? Aunque estamos en constante vigilancia y seguimos cumpliendo con los mecanismos y los sistemas que están planteados en la gobierno. Ok. ¿Considera que existe equidad entre el sistema evaluativo realizado para los docentes desde cada uno de los estatutos? No. ¿Se ríe por los mismos documentos y por los mismos lineamientos? Sí. Tratan de ser lo más cercano posible a lo que el Sistema Nacional de Educación plantea, pero no son lo mismo, tanto así que los resultados son distintos. Los colegios privados están muy por encima de los colegios públicos, por más que el colegio público trate de realizar sus bases, no logran llegar hasta donde los colegios privados están. Las bases de los primeros 1000 colegios son muy pocos de los colegios públicos que están en esa base de nivel educativo. Eso hablando de la parte educativa. Y desde la parte contractual de los profes, nosotros estamos lejos. Algunos profes ni siquiera logran la escalación de la 2277, que es la antigua, o la 2A, como se conocía, de la escalafón 7, que era la que se conocía antes para un profesional de educación. Están lejos, más de 600.000, algunos hasta 1 millón de pesos de diferencia entre un estatuto y otro. Entonces, por ejemplo, esas situaciones hacen que la evaluación sea la misma. A mí un colegio privado me va a exigir, por ejemplo, el habla en inglés. Okay, O sí, el manejar manejo de la un segundo, segunda incluso lengua un como tercer evaluación idioma. para poder entrar. ¿Sí? El ministerio puede que no me lo evalúe, pero yo tengo que pasar por una cantidad de procesos para poder llegar a un nombramiento. Entonces tengo que pasar un curso que a veces, el último fue un poquito más pedagógico y más así que realmente. Ese es el del 1277. El Del 1278, 1278, eso, que nos pidió un concurso para poder ingresar y nos evaluó de una manera y estamos determinados a 2 años de vigilancia por parte del director, del rector del colegio para poder aprobar o desaprobar una vacante en definitiva. Entonces las situaciones se vuelven un poquito más difíciles. Grabar un video cuando hay 46, 47 estudiantes, entonces se vuelve más complicado. Versus a un colegio privado que en ocasiones tienen 25, 30, se vuelve más compleja la evaluación. Listo. Y como última pregunta tenemos, ¿qué diferencias considera que hay tanto en condición económica, estabilidad laboral, en oportunidades de formación entre los docentes pertenecientes al sector público y al privado? ¿Y por qué considera que estas diferencias son tan denotables o tan marcadas? Ok. Entonces hay 4 factores, por ejemplo, las condiciones económicas. En un colegio privado tiene solamente 10 meses. Los colegios que más largos han son a 11 meses con ellos. Entonces le pagan a un escalafón séptima de la 2277, que es la antigua, que son entre 300 y 400.000 pesos de diferencia con la nueva escalafón. Entonces ahí ya hay un retroceso en lo que uno debería estarse ganando, ¿sí? Los que llevamos ya más de 12 años de experiencia, pues esa experiencia también empieza a pesar en la hoja de vida. Ya uno es el nuevo versus al que se acaba de graduar, por ejemplo, de la universidad. Sí, claro. Sí, Entonces ya aquí en comparación, cuando yo salga, va a tener más oportunidad usted entrar a la hora que yo en por la algunas ocasiones, diferencia. porque también está la otra parte, que prefieren un estudiante o un profe nuevo, porque a veces lo pueden domar, se dice en el ardor popular de los docentes. Como manejarlo a lo que la institución quiera y requiere. En el momento. Y que su parte económica le permita pagar. Entonces ahí cuando uno ve que profes que se ganan 1 millón de pesos. Entonces ahí es donde se da como esos momentos en que el docente trabaja excesivamente, pero remunerada económicamente no se ve igual. Exacto, tal cual. En cuanto a oportunidades de formación, eso depende del colegio. ¿Sí? Hay colegios públicos que nunca son iguales todo el año, tienen el planeador de hace 30 años y siguen con el mismo. Entonces no hay ningún tipo de no hay esa formación. regulación de que sea no hay un proceso de evolución. Constante. Exacto. Okay. Y están los colegios privados que también están en la misma situación, nunca le permiten a uno subir, no le permiten a uno actuar dentro de la institución
Y están los otros que ya son también muy excesivos, entonces fórmese en esto, haga esto, trabaje en esto, mire este proceso de calidad, eso se da en ambas partes, ¿sí? Dependiendo mucho de la institución hacia donde quiera llegar la institución, ese horizonte institucional que tenga. Por la parte de la estabilidad laboral, ¿cómo considera que se ven esas diferencias entre el sector público y el privado? El privado le emite a 1 10 a 11 meses de trabajo, 11 meses y medio son los más largos, los periodos con mayor rango de de tiempo laboral. Mientras que en el colegio público o en el Estado tiene 12 meses de sueldo, 12 meses de trabajo, sus vacaciones tal cual como están estipuladas, sus semanas institucionales, tiene, bueno, todas las prendas que está uno, hay las primas de servicio, todas estas cosas a las que uno tiene derecho por ley. En el privado se acaban sus 10 meses de trabajo en contrato. Y hasta ahí le llegó el pago. Entonces hasta muchos, que vuelva a renovarse diciembre ellos se sientan a trabajar en un almacén, se sientan a dar clases o a hacer operaciones o a vivir de la persona de su esposo, de su esposa, vivir de otras Entonces, cosas. considerando esa parte, en esa estabilidad laboral la tiene Más más el estable la público pública que el la sector privada, privado. Ok. ¿Y por qué considera usted como profesor en este momento de institución privada que esas diferencias o esas diferencias de condición son tan marcadas entre un sector y el otro? Bueno, uno porque siento por los años de experiencia que ya llevo trabajando y que he tenido la oportunidad de trabajar tanto en el público como en el privado, que siento que le falta mayor regulación en el privado. ¿Sí? Lo regulan para que cumpla en ciertas situaciones, en ciertos compromisos que debe tener con el sistema, pero no lo regulan a nivel laboral. Entonces la parte laboral no la ven tanto. Entonces hay quejas, uno puede encontrar en páginas que se quejan de muchos colegios porque es que le maltratan, porque es que hay no sé qué, porque hay exceso de horas, porque hay exceso de trabajo, porque hay trabajo los fines de semana, pero nadie hace nada. O sea, Entonces la parte de la constante regulación, queja, pero nadie no se centra como, bueno, vamos a vamos a solucionarlo, solucionar. intervengamos esto desde la parte laboral, porque la parte de hay colegios muy buenos a nivel académico. Pero a nivel laboral los Pero a nivel están laboral no habla terrible. este colegio, ¿qué le pasa si es uno de los mejores Hay colegios de una la zona? explotación laboral. Es como si esclavizaran al profesional a pegarse al colegio. Esa es como la mayor diferencia de dice, bueno, pero también el maltrato emocional, uno en esta carrera se desgasta mucho a nivel emocional y psicológico Sí, claro, por la misma carga de los estudiantes. Claro, digamos acá usted maneja, no sé, 24, 25 son personas, 24 no todos vidas llegan distintas. del mismo ánimo, Y usted no tampoco. va a llegar del mismo ánimo todos los días. Entonces, al tratar de manejar 25, 26 personas, Más el su ánimo estrés, va a ir cambiando más el estrés laboral que y se va a ir genera, acumulando. y se acumula y ahí es donde hay tantas enfermedades, tantas cosas o respuestas negativas en esas situaciones. Entonces, esa parte de la condición laboral es muy importante. Ok, vale, muchas gracias, profe. Con esto cerraríamos la entrevista de lo de los estatutos y escalafones docentes. Muchas gracias.